Bueno, pues hola, ¿qué tal? Gracias. Está aquí Pilar. Gracias por quedarse en esta mesa redonda. Yo sé que venimos o que vienen ustedes de otra conferencia que les ha removido mucho y que a lo mejor necesitan un tiempo como para situarse. Así que, bueno, gracias por quedarse ahora para escucharnos, para hablar de algo completamente diferente. Creo que cada uno estamos aquí y vamos a escuchar las cosas desde nuestro punto de vista, desde nuestras sensaciones, desde lo que hemos vivido. Y eso a priori puede ser, bueno, pues como que despistarnos un poco, pero yo creo que es bueno porque vamos a escuchar y vamos a sentir desde todos los puntos de vista y eso me parece que nos enriquece a todos. Yo, bueno, me presento, soy Ana Mondejar, soy periodista aquí en Albacete, en la delegación de Albacete de Castilla-La Mancha Media, y les voy a presentar a quienes están aquí a mi lado porque es un poco raro tenerlos cerca y por lo menos no nombrarlos. Rosa María, gracias Rosa María Durán Fiel, que nos hablará en primera persona como superviviente. Sé que está, bueno, resituándose después de la charla anterior y le agradecemos muchísimo que nos vaya a hablar. Está también Andoni Anseán Ramos, que es presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio y de la Sociedad Española de Suicidología. Dolores López Alarcón, superviviente también, escritora, formadora e integrante de la Mesa de Prevención del Suicidio del Ayuntamiento de Valencia y vicepresidenta del Consell del Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Y para terminar aquí, en el otro lado, tengo a Guillermo Córdoba Santos, que es periodista especializado en el tratamiento del suicidio, formador él también y además es miembro de la Asociación Papageno para la Prevención del Suicidio y la Posvención. Lo primero, agradecer en nombre de la Asociación de Periodistas a Talita que haya organizado esta mesa redonda. De verdad no sabéis cuántos lo agradecemos porque nosotros que a diario tenemos que mirar hacia tantos sitios, agradecemos muchísimo que una asociación nos llame la atención y nos diga hay que mirar aquí también. Lo agradecemos muchísimo, de verdad, muchas gracias. Y luego agradecer en nombre de Talita, también de la Asociación de Periodistas, pues a toda la gente que está aquí en la mesa, a los que han venido, pero a los que están aquí en la mesa para compartir con nosotros su conocimiento porque de verdad pues, va a ser muy enriquecedor y lo necesitamos. El planteamiento de esta mesa redonda está muy claro, a priori, es hablar del suicidio, así con letras mayúsculas. Hay palabras que durante mucho tiempo han sido tabú y esta es una de ellas. Y lo queremos hacer con dos objetivos. El primero y principal, pues intentar evitarlo, incidir en la prevención y desde luego también acompañar a todas esas personas que han tenido cerca una muerte por suicidio y que sufren ese doble duelo, el duelo de la muerte tan dolorosa y luego no poder hablarlo con tranquilidad, con un poco de cercanía por ese tabú al que hacíamos referencia. Los datos están ahí en 2020, son los últimos datos oficiales que hay. 3.941 personas murieron por suicidio en España, 180 en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Eso supone un aumento progresivo con respecto a los años anteriores. No tenemos los datos a partir de 2020, pero desde luego las perspectivas, por lo que dicen los especialistas, no son buenas. Son 10 personas al día, casi 11. Y para que se hagan una idea, siempre se dan estos datos. Para situarnos, por accidente de tráfico murieron 1.463 personas en 2020. También son muchas, siempre son muchas, frente a los 3.941 personas muertas por suicidio. Es obvio que es un problema de salud de primer orden y como sociedad tenemos que prestarle atención. Yo les voy a hacer un planteamiento sencillo y les animo a ver si podemos hacerlo. Que piensen, por ejemplo, cuando hay una situación de accidentes de tráfico, si se les ocurrirían ahora formas de prevenirlo, campañas de publicidad para prevenirlos. Seguro que todos me pueden decir algo. Ponerse bien el cinturón, desde luego no distraerse, la velocidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otras enfermedades. Sabemos, podemos dar, incluso el público, que no somos especialistas, recomendaciones, sabemos lo que hacer para prevenirlo. Y eso con el suicidio todavía no ocurre del todo. ¿Qué pasa con esas otras situaciones, con los accidentes, con algunas enfermedades? Que ha crecido la conciencia, que desde las instituciones han elaborado planes específicos, que los medios de comunicación hemos sabido trasladarlos y que en general yo creo que hemos hablado como sociedad de ello. Y eso también debemos hacer con el suicidio. En ese sentido, pues hay multitud de ideas, de planes, de mesas, pero
tienen que ir desde arriba hasta abajo. Aquí, por ejemplo, en Albacete, ayer se anunció que está en marcha la mesa de prevención del suicidio. Se están sentando esas bases. Talita y otras asociaciones la han impulsado, también las instituciones forman parte de esa mesa, es indispensable. Y yo creo que los periodistas tenemos que estar ahí para reflexionar. Cuando tanta gente a nuestro alrededor está reflexionando, nosotros tenemos que aprender a contarlo y transmitirlo. Seguro que aquí en Albacete está en la idea de muchos, ¿no? Porque hemos prestado, los que estamos aquí seguro que prestamos atención al suicidio, lo vemos. Recordarán casos, el de Carlos Pérez, que es un joven cuya madre falleció en Chinchilla, él escribió un largo hilo de Twitter que tuvo mucha repercusión, que llegó también, por ejemplo, al Congreso. Por ejemplo, el de Álvaro Peral, el portero del Albacete Balompié, que luego estuvo en el Atlético de Madrid, cuando fue a Inglaterra contó que tuvo ideaciones suicidas y también lo expresó abiertamente. Por ejemplo, en los últimos meses yo he leído informaciones de policía local, bomberos, han impedido suicidios. Yo sé que todas estas noticias tienen matices, todas, pero las voy poniendo sobre la mesa porque podremos hablar luego de ellas. Y desde luego quiero decir también que desde los medios de comunicación hemos elaborado reportajes donde se ha tratado más a fondo el suicidio, dando esas señales de alerta, como indican las recomendaciones, dando esos recursos, ofreciendo esos recursos que aquí en Albacete también existen. Lo hemos hecho, también lo hemos hecho. Entonces, bueno, yo creo que no podemos pasar de decir no se habla del suicidio como hasta ahora era el planteamiento porque hay un efecto contagio, no podemos pasar de eso a se habla del suicidio. En todo caso, creo que todos tenemos que ser críticos con lo que hacemos y desde luego también la prensa, y para eso estamos aquí, para aprender, porque habrá y se dará la situación que sea un hecho noticioso, que lo tengamos que contar, y cuando lleguemos a ese punto tenemos que tener unas bases. Los periodistas trabajamos de una manera muy rápida. Cuando lleguemos a ese punto tenemos que saber cómo informar, tenemos que tener esas claves, tenemos que saber con qué lenguaje hablar, qué imágenes podemos utilizar los que trabajamos en medios, en televisión o en prensa o en medios digitales. Y tenemos que saber qué mensaje debemos incluir cuando elaboremos estas informaciones. Así que, bueno, este es el punto de partida donde nos situamos. Y vamos a entrar ahora en el detalle y lo vamos a desarrollar con toda la gente que está aquí en la mesa. Yo creo que son puntos de vista que confluirán para que ese conocimiento sea mejor de todos, de los profesionales y también de ustedes, de las asociaciones. Está también la jefa de salud mental, creo que va a ser interesante. En primer lugar, ¿vamos a ello, Rosa María? Vamos a escuchar a Rosa María, es superviviente, ella me decía que ya puede hablar abiertamente del suicidio de su hijo y es importante que nos aporte ese conocimiento. Los medios de comunicación a veces siempre estamos con prisas, ¿no? Y entonces queremos escuchar, además como declaración de intenciones, vamos a escucharte, Rosa Mari, para que nos cuentes abiertamente, sin dirigir, sin preguntas, tu experiencia, porque seguro que de ella vamos a aprender muchísimo. Gracias. Te doy la palabra. Sí, perfecto. Buenos días. Bueno, pues sí, soy Rosa Mari. Y yo no tengo la autoridad que puede dar una titulación universitaria, ni en comunicación, ni en psicología, ni en periodismo. Solo puedo hablar desde el corazón de una madre que sobrevive a la pérdida de su hijo Endica, que con 31 años decidió quitarse la vida. Siento, esta emoción no venía así, pero me ha removido mucho. Todo lo que hemos vivido antes, lo siento. Bueno, en mí predominan 4 sentimientos que probablemente se reflejarán en mis palabras. Mucho amor, dolor, rabia y esperanza. Estoy aquí para dar el lugar que se merecen a todos los hijos, hermanos, padres, amigos y demás víctimas ignoradas por el vergonzoso silencio de esta sociedad llena de prejuicios y tabús. El 19 de octubre del 2015, Endica se suicidó. Ese día se paró mi vida. Meses de agonía, el mundo era algo irreal, momentos de locura y sobre todo ese sentimiento de culpabilidad. Era él mi niño
lleno de luz, lleno de abrazos y besos que repartía sin medida el que había decidido marchar. Al inmenso dolor de su pérdida se unía la palabra suicidio, envuelta en vergüenza y oscuridad. Leía y releía su preciosa carta de despedida que al final nos decía: ojalá podáis perdonarme. Y empecé a despertar. No, cariño, no tenemos nada que perdonarte, no. Me niego a que mi hijo se le considere una víctima de segunda. Somos nosotros los que tenemos que pedirte perdón, los que estamos obligados a dar voz a todos los que no pudieron superar el inmenso dolor que les invadía. Porque nadie quiere morir, solo quieren dejar de sufrir. Hay que decir alto y claro que hay un maltrato en esta sociedad cuando se mira a otro lado, cuando se les abandona al más profundo sufrimiento, cuando se les intenta esconder, ignorarlos, hacerles sentir débiles, fuera de lo normal. Eso es maltrato psicológico. Y luego estamos los que nos quedamos aquí, sin entender nada. ¿Suicidio? Si eso nunca pasa, y menos a mí. Tan irreal como si te dijeran que lo han abducido y se lo han llevado a los extraterrestres. Y te ves sin un consuelo natural en tu duelo. No se acercan a decirte qué valiente fue frente a su enfermedad, o, bueno, no sufrió, es ley de vida, era tan viejecito ya, tantas y tantas frases. Y sé que no hay palabras que te alivien, pero hablan del ser querido con cariño y naturalidad. En nuestro duelo solo hay silencio, no falta de cariño, pero un ensordecedor silencio. Hay que ser honestos. Sé que mi dolor solo afecta a quien me quiere y que mi hijo indica es un número más en las estadísticas. Pero ¿sabéis qué? Como no hagamos nada, puede ser que a vuestros endicas vengan a llevárselos también los extraterrestres. ¿Cómo vivo las noticias de suicidio en los medios? Con mucha pena, pero ya sin esa sensación de incredulidad. Ya vivo en esta terrible realidad, sabiendo que en España se suicida una persona cada 2 horas. Poco a poco se van abriendo pequeñas ventanas de visibilidad. Ya no se ocultan todos los suicidios. Arantxa Sánchez Vicario, Verónica Forqué, etc. Ellas han puesto cara y corazón, algo tan necesario. Hay que hablar de ellas como unas víctimas más, sin otra connotación que no sea la verdad. ¿Cuántos estarían con nosotros si hubieran comprendido que igual que se puede romper una pierna, se puede romper el alma y también tiene cura? Provocado por la ignorancia, puede llegar una enfermedad silenciosa, como tantas otras, colesterol, cáncer de colon, de mama. ¿Cuántos millones se gastan en pruebas y analíticas para la detección? ¿Cuánto en campañas de prevención en accidentes de tráfico? ¿Cuánto en atender y proteger a esas valientes y aterradas mujeres maltratadas? ¿Cuánto tiempo y asesinadas han hecho falta para conseguirlo? ¿Quién medianamente inteligente no considera todo esto imprescindible? La mejor prevención es la buena información. Por eso sois tan importantes los medios de comunicación. Sois el primer y principal escalón para dar visibilidad a la realidad de lo que es el suicidio. Algo de lo que no se habla no existe. Porque cuando el individuo entienda que es algo que le afecta, que tiene 4 veces más posibilidades de tener una pérdida por suicidio que por un accidente de tráfico, 13,6 más que por homicidios y 85 más que por violencia de género, entonces algo cambiará. Será la sociedad llena de esos individuos quienes exijan una atención prioritaria a este problema. Que el Plan Nacional de Prevención de Suicidio necesita dotación presupuestaria. Todo lo demás
son bellas palabras. Que a la atención primaria se les multipliquen los medios necesarios para que esté igualmente dotada para atender una enfermedad física o mental. Se necesitan centros específicos de seguimiento continuo a personas en riesgo de suicidio. El 024, teléfono nacional gratuito para atención a personas con conducta suicida, que a pesar de estar ya publicado en el BOE, hace meses aún no está activo. Pero para conseguir todo esto necesitamos a vosotros, los que tenéis la fuerza de la voz, para dar un mensaje de esperanza a todos los que se encuentran en ese pozo. Estamos miles de personas aquí para escucharos y acogeros. Que hay salida, que no estáis solos. Organizaciones dedicadas a la prevención y cuidado de la salud emocional, como el Teléfono de la Esperanza, LASUS, Papageno. Asociaciones como nosotros, Talita, acogemos y acompañamos tu duelo con mucho cariño y trabajo. Se sigue y se consigue. Inténtalo. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Pero todo esto puede quedar solo aquí. Sois los medios de comunicación los que tenéis la fuerza. Sois los encargados de transformar la esperanza en realidad. Os necesitamos. Bueno, pues nada, gracias Rosa Mari por compartir con nosotros, y ya lo decíamos, qué importante es que nos hagan mirar a un sitio, ¿verdad? Y arrancarnos también ese compromiso. Después de un testimonio así, creo que no podemos hacer otra cosa, ¿no? que acogerlo y que intentar, desde luego, colaborar en ello. Esta mesa redonda se está grabando, además de en stream se está grabando. Se le hará llegar a todos los compañeros de la Asociación de Periodistas. Les haremos también llegar algunas recomendaciones y algunas guías para que podamos estar todos en esa tarea, pero desde luego también que tengáis la confianza en un momento dado para darnos ese toque de atención, esa llamada, esta petición, porque ahí estaremos. Gracias, de verdad. Bueno, pues para elaborar estas informaciones de forma correcta sobre el suicidio, tenemos que conocer también a fondo de lo que hablamos, con experiencias como la que tú nos acabas de contar, y también con la opinión de los expertos, que siempre debemos incorporar en esas informaciones. Y en esta tarea nos va a ayudar Andoni Ansean, que es psicólogo, presidente de la Fundación para la Prevención del Suicidio y de la Sociedad Española de Suicidología. Ellos, desde el Observatorio del Suicidio, también recopilan esas cifras, analizan su evolución. Y bueno, pues nos acaba de traer además esta guía con breves recomendaciones que haremos llegar también a los compañeros, lo agradecemos muchísimo. Y le queremos preguntar qué claves tenemos que manejar los periodistas a la hora de informar sobre el suicidio. Por ejemplo, esa recomendación que tenemos siempre de no asociar el suicidio a una sola causa, incluir en nuestras informaciones estos recursos de prevención, esas señales de alerta para alguien que nos pueda estar viendo y que pueda estar en esa situación, o familiares. En definitiva, que nos ayude a entender mejor el suicidio para intentar informar de la manera correcta sobre él. Andoni, te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Talita, la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Ya. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Talita, muchas gracias a Pilar, a Ana, muchas gracias a todos por venir y a los compañeros con los que vamos a compartir estos minutos. En la Fundación Española para la Prevención del Suicidio nos gusta siempre repetir, en el informe anual que hacemos sobre el Observatorio del Suicidio, ponemos: el suicidio solamente puede ser prevenido o llorado, y hagámoslo primero para que nadie tenga que hacerlo segundo. Y el testimonio un poco de Rosa Mari, pues bueno, pues quiere también
dejar testimonio de que eso no es nuevamente una frase, sino que es una realidad que sorprende. Tenemos un librito que dedicamos por suicidio, le llamamos La pérdida inesperada, porque es lo que es. Nadie espera que alguien cercano fallezca por suicidio. Y bueno, para nosotros es fundamental no llegar a ese momento en el que nadie tenga que llorar la pérdida de nadie. Estamos hablando de esas 4.000 fallecimientos al cabo del año, pero también estamos hablando de esas 20 y pico mil personas que cada año se suman a ese colectivo que se llama de supervivientes y que en casi la mitad de los casos incluso mienten sobre la causa real de la defunción de su familiar, de su ser querido, precisamente por una vergüenza y un tabú que probablemente sea el primer y el más importante objetivo. En ese marco, los medios de comunicación tienen un papel absolutamente fundamental. Damos cuenta que bueno, nosotros nos preocupamos un poco por lo que nos plantean desde los medios de comunicación y sabemos que también va por modas y por olas, y cuando se habla de suicidio, como bueno, pues últimamente ha ocurrido, hay que aprovechar un poco esa ola de información para poder dar a conocer este problema y sobre todo para dar recomendaciones, orientaciones de cómo se tiene que informar. Para eso hemos hecho esta breve guía. Hay muchísimas, de hecho, después de muchos años nos hemos decidido a hacer esta guía, más que nada porque venía yo hoy aquí y era un momento muy oportuno, y segundo porque dijimos, bueno, si podemos aportar algo es brevedad. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, pues ya veis que es un folio, de imprenta, sí, más pintón, pero no deja de ser un... ¿A que me acerque? Si quieres, póntelo un poquito más de lado. Será porque no tengo voz. Bueno, pues es una guía muy sencillita, se colgará de la página web de la Fundación, etcétera, y se distribuirá por las redes. Y si alguien necesita a nivel de consejo, de prensa y tal, pues solo tiene que pedirnos, y nosotros incluso por mensajería podemos hacer llegar documentos en papel. Hay una columna donde se recomienda aquello que no habría que hacer, otra columna donde se recomienda aquello que sí que habría que hacer, ¿no? Y muy rápido, para no quitar de tiempo a los compañeros, lo que no tendríamos que hacer era buscar el sensacionalismo, no utilizar titulares grandes, prominentes, dramáticos o morbosos, no ubicar la noticia en la portada o en la contraportada. Fundamental, no alarmar. Los sistemas de vigilancia epidemiológica y de alerta epidemiológica sirven para alertar y no sirven para alarmar. Hay que tener mucho cuidado también con la información que llega y con la gran cantidad de expertos que hay, pues diciendo que, por ejemplo, nosotros nos encontramos muchas veces, si habréis oído hablar de los mitos del suicidio, pues nosotros hablamos de los mitos del suicidio, como por ejemplo el suicidio juvenil, infantojuvenil aumentado, lo cual es una rotunda mentira. En lo que llevamos de siglo ha disminuido un 40%, concretamente un 43%, prácticamente se ha reducido a la mitad. Aún así, según salgáis de esta sala, os van a seguir bombardeando con que el suicidio infantojuvenil ha aumentado en España. Entonces, muchas veces los propios expertos caemos en ese mantra, ¿no?, de los periodistas, y que no me mate ninguno, de que no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Entonces, a ver, el problema del suicidio tiene ya per se, sin crisis económicas, sin guerras, sin catástrofes naturales, sin crisis económicas, sin coronavirus, tiene ya capacidad, tiene una importancia y un impacto y una magnitud epidemiológica suficiente como para que nos preocupemos por él y nos ocupemos por él. Algo en lo que no parece estar muy de acuerdo el gobierno central español cuando dice que una estrategia en prevención del suicidio ni va a estar ni se la va a esperar porque, palabras textuales, para ellos es innecesaria. Y lo que hacen es meter página y media dentro de la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud. No voy a seguir por ahí porque me caliento. No hay que incluir fotografías del entorno en el que se ha producido, no utilizar tampoco fotografías, ilustraciones o ilustraciones impactantes. Yo, como presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, prefiero que no se hable del suicidio a que se hable, como se habla en muchas ocasiones, de la violencia de género. Es decir, que sacan una cámara a un portal donde hay un coche fúnebre, donde está la sábana esa dorada, etc. A nosotros no nos interesan los suicidios privados, pertenecen
a la más absoluta de las intimidades. Y es una cosa que hay que respetar de una forma absolutamente escrupulosa. Nos interesa el suicidio como un problema social, un problema individual, un problema de salud pública, un problema educativo, como un problema que tenemos como sociedad y que tenemos que ayudar a resolver. Es lo único que nos interesa. De esa manera nosotros entendemos que no habrá coches fúnebres que tengan que ir a ningún domicilio, porque parece que es más importante esa imagen que el problema que está detrás. Evitar términos como epidemia, crecimiento imparable o LACA, avalando la información con datos actualizados sobre este problema. No glorificar ni banalizar el acto de la muerte, especialmente en personajes públicos. No simplificar, es decir, no relacionar el suicidio con una sola causa. No hay ni una sola muerte en este mundo, ni habrá, que se deba a una sola causa. Un niño que se suicida no hace por bullying, una mujer no tiene por qué suicidarse por una violación. Es una serie muy particular, muy individual, que se explica desde muchísimas aristas y de una manera absoluta y totalmente personalizada. Por lo tanto, ese reduccionismo lo único que genera es otro prejuicio social, en el cual una sola causa, en este caso el bullying, una violación, la que sea, o el desempleo, o la separación, es la causa de esto. En el mismo sentido nos va a ocurrir con los trastornos mentales. Podemos informar de que existe una relación entre suicidio y trastornos mentales, más que nada para decir, oye, en la información di que puede haber un trastorno mental que puede estar no diagnosticado o no tratado, para que sirva de motivación y vaya al sistema sanitario a que lo explore. De ahí a que el trastorno mental o un trastorno mental sea causa o consecuencia del suicidio, hay un trecho. Este es otro de los mitos que también los profesionales alimentamos cuando repetimos de forma mántrica que el 90% de las personas que se suicidan padecen un trastorno mental. Con lo cual, claro, esto es cosa de locos. Y yo no estoy loco, nadie de los que están alrededor está loco, por lo tanto, yo estoy libre de riesgo de suicidio. Hasta que pasa. No posicionarse en el artículo ni inducir en él a un uso político o ideológico del problema del suicidio. No me voy a extender aquí, pero a nosotros nos han llegado desde asociaciones y de determinados momentos ideológicos, políticos, que la mujer asesinada es la responsable del suicidio de su asesino. Y ahora intentad buscarle la vuelta. ¿Qué podemos hacer? Consultar algunas de las muchas guías que existen. Dolores va a presentar una aquí, Guillermo también conoce todas ellas. Hay muchas. Y sobre todo lo importante es plantearlo como reportaje, como una noticia que no es de una persona en un caso particular, sino que es un problema colectivo. Contar con opinión experta, con datos objetivos y oficiales. No diga, ha aumentado el 240% los intentos de suicidio en jóvenes. A ver, ha aumentado el 240% las llamadas a la Fundación ANAR en Barcelona sobre este tema, lo cual no significa que haya aumentado el problema, lo que significa que ha aumentado las llamadas. Habrá que ver por qué han aumentado las llamadas. Puede ser sencillamente porque el teléfono es mucho más conocido, se ha hecho una campaña, como se hizo también en Cataluña con el teléfono de la esperanza, etc. Y por lo tanto es más accesible y se utiliza más. Y por último, informar sobre los recursos de ayuda y, ante todo, considerar que el suicidio es un problema y que, como tal, es prevenible. Básicamente es eso. Los testimonios en primera persona son fundamentales porque testimonios como los de Rosa Mari hacen muchísimo más por la prevención del suicidio que lo que cualquier experto podamos contar, y recordar siempre que hay que visibilizar la conducta suicida levantando el tabú y el estigma asociados históricamente a ella y concienciando a la población y a los poderes públicos sobre la importancia de su prevención y su abordaje. Este es un poco el contenido de la guía y seguro que Dolores y Guillermo nos siguen ilustrando sobre otras recomendaciones. Muchas gracias. Pues gracias a Andoni, y además te agradezco que hayas dado este mensaje, porque es verdad que los medios de comunicación a veces, cuando vamos a elaborar nuestras informaciones y vamos buscando testimonios, no siempre es fácil. Yo lo entiendo, que les cuesta mucho, y además, por ejemplo, nosotros en televisión lo notamos mucho más. Aquí en Talita hicimos un reportaje hace 1 año y medio. Les agradecí muchísimo porque no es fácil ponerse delante de la televisión y contarlo. Así que le agradezco también a Andoni que haya lanzado ese mensaje para sensibilizar a todos. Si estamos apoyando, también necesitamos y vamos a necesitar la colaboración de asociaciones, de profesionales y de personas que nos cuenten en primera persona su experiencia.
Se ha dicho que debemos trabajar de forma conjunta y en este sentido, ya lo decíamos antes, desde el Ayuntamiento de Albacete se va a crear junto con Talita, que es una de las impulsoras, las asociaciones, otras instituciones, esa mesa de prevención del suicidio. Y Dolors López, la persona que va a hablar ahora, tiene experiencia porque está en esa mesa de prevención del suicidio del Ayuntamiento de Valencia, perdóname, es que me he despistado con lo del ordenador, También puedo estar en Albacete. También, ¿no? Te invitamos. Bueno, y ella es también superviviente. Su única hija también se quitó la vida. Ella escribió el libro Te nombro, que seguro que algunos conocen. Es también vicepresidenta del Consejo de Audiovisual de la Comunidad Valenciana, que acaban de elaborar, como ha dicho Andoni también, una guía para ayudar a los medios de comunicación para mejorar las informaciones sobre el suicidio. Así que será también muy interesante lo que nos cuente y le damos ya la palabra. Gracias, Dolors. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Pilar, porque has persistido en que estas jornadas tuvieran el éxito que están teniendo y porque realmente creo que es importante. Gracias a Toñi, que no está aquí, pero se las envió, y a Carlos, que fue el promotor, a Carlos Iniesta. Bien, todo lo que ha comentado Ana de mí es verdad, pero si hay algo que realmente es profundamente verdad y no va a cambiar nunca, todo lo demás que ha dicho puede cambiar, pero hay algo que no va a cambiar nunca, y es que mi hija se suicidó. Entonces, os voy a poner el tráiler, el teaser de una película documental que estoy haciendo junto con un grupo de compañeros en el que también intervino Andoni y que trata el suicidio. Esta película está todavía en fase de festivales, con lo cual no hay acceso, lo habrá en su momento, pero centra un poco el tema y quiero que la veáis. Si me permitís bajar un poquito las luces. Cuando una hija se suicida, hay un grupo de personas a tu alrededor que incluso te dicen, pues no digas que ha sido un suicidio, piensa que es un accidente y lo dicen para protegerte, lo dicen pensando que es una carga adicional, y lo es, porque es la carga del tabú, es el que esto no puede existir. Es la primera causa de muerte no natural en España. 11 muertos al día en España de media, pues ya son muchos muertos. A base de silenciar los casos concretos, lo que hemos hecho en los medios de comunicación ha sido silenciar el fenómeno. Yo tenía 15 años cuando intenté suicidarme. Eso es algo que se quedó ahí, nunca lo hablamos. Yo intenté suicidarme un viernes, estuve en el hospital 2 días y el lunes estaba en el colegio. Una de cada 4 personas, un 25% de la población en Europa, a lo largo de su vida, va a tener algún tipo de trastorno mental. Algunas cosas son normales, es decir, estar ansioso, estar preocupado, tener miedo. Cuando no es normal es cuando te supera. Nadie estamos libres de entrar en una dinámica que nos lleve a la desesperación y al suicidio. Yo quiero hablar de suicidio para prevenirlo, yo quiero hablar de la prevención del suicidio y de dar las mejores capacidades para el manejo de la conducta suicida. La única forma de prevenir el suicidio es hablando de él, y hablando de él de forma clara, de forma adecuada. Sabemos, técnica y científicamente, que comunicarlo bien nos protege a todos. Visualizar, sacar a la luz y no hacer del tema del suicidio algo que no existe. Bien, ya pueden dar la luz, si queréis, porque así además también podremos transmitir visualmente que se puede salir del túnel. Yo estoy aquí por eso.
Estoy aquí porque, como se decía en el vídeo, hay que empezar a hablar del suicidio de una manera adecuada, porque es el primer paso para poder prevenirlo. Lo que no se habla no existe, es evidente, pero hay que hacerlo de una forma adecuada. Y esto nos reúne esta mañana aquí, a todos los que hablamos de medios de comunicación y suicidio. Y además tiene una doble vertiente para mí, el hecho de poner el foco en los medios de comunicación. Una es la visibilización adecuada, con rigor, en guías que permitan realmente hacer un buen tratamiento de las noticias, como hablaba Andoni, de un reportaje que permitiera afrontar el problema. Hace mes y medio yo presenté una guía en el Consejo del Audiovisual al que pertenezco, que es guía porque tiene recomendaciones, pero además tiene una parte formativa en cuanto a mitos, en cuanto a señales, etc. Os lo colgaremos también, se lo pasaré para que lo tengáis a vuestra disposición. Y, por supuesto, las recomendaciones de qué decir, qué no, que os ha ido avanzando Andoni. Esta sería la parte de visibilizar adecuadamente. Y, por otro lado, yo quiero abordar hoy aquí los medios de comunicación como un pilar de socialización. Las personas aprendemos a vivir en sociedad, a cómo se es ser persona, a través de 4 pilares que se llaman pilares de socialización. Primero es la familia. El segundo es la escuela. El tercero son los iguales, las pandillas, sus grupos, las parejas. Y el cuarto son los medios de comunicación. Estos 4 pilares nos enseñan qué se cree de cada cosa, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué hay en torno a la muerte, en torno al suicidio, en torno al duelo. Aprendemos desde estos 4 pilares que son distintos en cada cultura cómo afrontar la vida en los distintos ámbitos. Y eso lo hacemos además sin pensar. Estos 4 pilares crean creencias y las creencias no se piensan, se actúan. Entonces, poder trabajar los medios de comunicación desde la conciencia de la responsabilidad que supone crear creencias o no querer crearlas, significa que podemos ese pilar de comunicación tan importante que es para la socialización, el de los medios, trabajarlo desde una manera consciente para la prevención de suicidio. ¿Cómo? Evidentemente la formación. La formación es básica. Los compañeros de los medios de comunicación lo están haciendo muy bien, están intentando. También os tengo que decir que me he encontrado a lo largo de estos años con personas que me han dicho: yo no voy a hablar del suicidio, yo no puedo poner en el titular esto, yo no puedo hablar del suicidio porque en mi periódico, en mi editorial no se permite. Sigue el acuerdo tácito por el tema del efecto contagio de Werther, que sabemos que efectivamente Papageno, el otro personaje, nos dijo que hablar bien construye formas de salir de esos túneles, ¿no?, que significan el estado de angustia que lleva a la conducta suicida. Bien. Entonces, esa formación creo que se debe empezar a coordinar. Andoni daba un paso. Yo creo que hay que coordinar los pasos que damos. Estamos presentando guías. Esta que presenté yo hace mes y medio recoge las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio, las que desde la Comunidad Valenciana saca la televisión pública, el plan de prevención con Carmen Montón. Es decir, estamos elaborando recursos continuamente, pero estamos dando vueltas sobre el mismo tema. Yo creo que, al igual que todo lo que pedimos en cuanto a planes de coordinación, debía haber también un plan de coordinación, un plan de formación para poder tener un mismo código, que yo creo que estamos aproximándonos, ¿no?, que es por una parte
un poco de formación en cuanto a factores de riesgo, factores de protección, señales y mitos, y contramitos, como anunciaba Andoni, y por otra parte, líneas de ayuda. Esto es lo básico, saber que cuando te pasan estas cosas puedes acudir a un sitio o a otro, teléfonos, etcétera. Los teléfonos de 3 cifras que, aunque no se haya puesto en marcha, ya está publicado, el día 10 de mayo tiene como fecha ponerse en marcha, significan no solo la ayuda, para mí es importantísimo. Un teléfono de 3 cifras significa un reconocimiento de que esto que se llama suicidio ha sido reconocido como un problema social. Simplemente eso, para mí, es importantísimo, ¿eh? Después, aparte, toda la ayuda, ¿no? Bien, toda esta parte de ayuda, estas líneas de ayuda que pueden ofrecerse a través de los medios de comunicación son imprescindibles. Y aquí quiero decir que todas las personas estamos expuestas a que en un momento determinado tengamos o debamos acudir a esas líneas. ¿Por qué? No lo ha dicho Andoni, pero yo creo que tanto Andoni como Rosa Mari lo han bordeado. Porque no hay un perfil de la persona suicida. Nos puede pasar a cualquiera. Y es un problema social que atraviesa todas las capas sociales, todas las edades, todos los sexos, todos los países, todas las culturas. Luego, si es un problema social, si no hay un perfil de la persona suicida y si además sabemos que la mayoría de los suicidios se pueden prevenir porque se pueden conseguir que ese sufrimiento angustioso que lleva a esa conducta suicida disminuya, es una obligación de todas y de todos, y también de los medios de comunicación. Yo también tengo la parte de la formación a través del otro pilar, que es el de la educación, en la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana y en la mesa de prevención que hemos montado en el Ayuntamiento de Valencia y que vais a montar aquí, ¿a que sí? Estoy segura, con el impulso vuestro. Bien, ¿todo esto qué significa? Coordinar acciones hacia un mismo objetivo, prevenir el suicidio, prevenir la conducta suicida y ayudar a toda la población a hacerse consciente de que esto es un problema de todos y que nos puede afectar a todos. Lo que estamos haciendo aquí hoy es justo lo contrario que a mí me decían cuando mi hija se suicidó. No digas que ha sido un suicidio, aquí estamos diciendo lo contrario. Vamos a ver cómo cada vez tenemos que decir menos que hay suicidios, pero hablemos de que hay suicidios. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores, gracias. Bueno, pues sí, nos han dado unas pinceladas, pero si queréis ahora vamos a entrar quizás en la parte más técnica y además se lo pido a Guillermo, los compañeros periodistas nos lo comentaban también en estos días. Lo decía Dolores, hemos pasado del no se habla de suicidios porque es un efecto contagio a se habla, pero tenemos que saber cómo hablar. Necesitamos conocer esas claves que nos sitúan exactamente en una información correcta. Y para ello está Guillermo, que es experto en tratamiento del suicidio, después de hacer un trabajo, ¿verdad?, el fin de grado, Guillermo. Forma parte de la Asociación de Prevención y Postvención del Suicidio Papageno, coordina el proyecto Periodismo Responsable e Interesante, también le daremos esa clave a los compañeros para que puedan recurrir a ti, y es formador también de periodistas. Y bueno, pues te lo planteamos directamente porque en nuestra profesión tenemos que tomar decisiones muy rápidas. Aquí hay una clave que me ha parecido muy interesante. No nos interesa el suicidio privado. Muchas veces no lo vamos a tener que contar y eso ya es una clave con la que nos quedamos. Pero bueno, quiero introducirlo ahí. Estamos en una ciudad pequeña como Albacete, donde puede tener otras repercusiones y eso quizás lo podríamos analizar. Pero directamente es que te preguntamos, Guillermo, ¿cuándo informar sobre el suicidio? Hay momentos en que esas muertes pueden ser un hecho noticioso, con esas peculiaridades que decíamos. ¿Qué lenguaje debemos utilizar? En el caso de las televisiones, no existe la televisión si no hay imagen. ¿Qué imágenes podemos utilizar? Los periódicos, ¿qué apoyo gráfico los medios digitales pueden tener? Y bueno, pues
esas claves, por ejemplo, cuando hay menores o colectivos sensibles implicados. Yo sé que te estoy poniendo mucha tarea, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Gracias, Guillermo. Le damos Vamos a intentarlo, sí. Gracias, Ana, y gracias también, por supuesto, a Pilar por permitirme estar aquí y también a todos vosotros, ¿no? A todas vosotras por estar aquí, ya sea de forma presencial o a través de una pantalla. Muchas preguntas tenía Ana, pero yo siempre cuando doy una formación o cuando estoy en un acto, siempre me gusta una frase, ¿no? Que es ponerse en la piel de las personas, ¿no? Si nos ponemos en la piel de Rosa, evidentemente sentimos, ¿no? Que ese sufrimiento, ese tabú, ¿no? Ese duelo. Pero en la de los periodistas también hay que ponerse en la piel de ellos, ¿no? Porque informar del suicidio pues, siempre ha sido difícil, lo sigue siendo y siempre lo va a ser, porque es un tema evidentemente muy delicado. Pero claro, todo viene, ¿no? por ese efecto contagio, y antes de meternos, ¿no? Cuando un suicidio es noticia, cuando no, a mí me gustaría explicar qué es eso del efecto contagio, ¿no? Porque al final siempre se dice, ¿no? Oye, hablar del suicidio provoca un efecto contagio, ¿es cierto? Sí, si informamos mal, ¿no? Si detallamos, por ejemplo, el método empleado, el lugar, si simplificamos las causas y decimos que un suicidio se ha producido por acoso, por un desahucio, porque se ha quedado en el paro. Eso nunca es así, siempre un suicidio se produce por varias causas. Todo esto viene del siglo XVIII, de un libro de Goethe, Las penas del joven Werther, donde básicamente el protagonista, Werther, se enamora de una mujer casada, ese amor no es correspondido y el protagonista acaba suicidándose pegándose un tiro. ¿Qué ocurre? Que cuando se publica el libro hay personas que lo leen, se sienten identificadas, se visten igual que Werther y se suicidan igual, pegándose un tiro con la misma ropa, ¿no? Con sus botas, con su chaleco, con su chaqueta azul. Claro, evidentemente existe, pero he querido traer 3 ejemplos de 3 estudios científicos de 3 personas famosas que todos conocemos para comprobar, ¿no? si ese efecto contagio existe. Ya digo que esto no es una relación causa-efecto, es más una identificación. Una persona con ideas suicidas ve que una persona famosa, en este caso, ¿no? Como os voy a explicar ahora, se ha suicidado y lo ha hecho de esta manera. Entonces le están diciendo que ese método que ha empleado, que ese lugar al que ha acudido es efectivo. Entonces dice, si esta persona con ideas suicidas se ha suicidado así, yo, que también estoy sufriendo, voy a hacer lo mismo. Ese es el efecto contagio. Y os traigo ahora 3 famosos. Son Antonio Flores, Robert Enke y Robin Williams. Los 3 se suicidaron. Uno fue en el año 95, otro en el año 2009 y otro en el año 2014. Hay que entender que cada uno de ellos lo hizo en un país distinto, ¿no? España, Alemania, Estados Unidos. Cada uno, evidentemente, con sus costumbres, con sus culturas y también en un año distinto. Entonces, a la hora de recibir la información, no es lo mismo, ¿no? Enterarse del suicidio de Antonio Flores en el año 95, la televisión, sí, está muy bien, prensa escrita, radio, que el de Robin Williams, ¿no? El de 2014. Evidentemente, las redes sociales, Internet, ya tenían un protagonismo más importante, ¿no? Como lo tienen ahora, ¿no? Ahora un suicidio, ¿cómo nos enteramos? Una alerta en el móvil, redes sociales, ¿no? Televisión, por supuesto, prensa escrita, radio, evidentemente hay más medios. Pero es que los 3 produjeron más muertes. Por ejemplo, el de Antonio Flores se suicidó por sobredosis en mayo del 95. Y un estudio de la Universidad de Murcia analizó los datos del INE, ¿no? Durante varios años y comprobó que en el mes de junio, el mes siguiente a su suicidio, los suicidios en España habían aumentado un 15%, ¿no? En ese mes de junio del 95 había habido más suicidios que en meses de junio de años anteriores. También está, me parece probablemente el más evidente, el de Robert Enke en Alemania, ¿no? Bueno, portero del Fútbol Club Barcelona hace ya muchos años, que se suicidó tirándose a las vías del tren en Hannover, ¿no? en Alemania. ¿Qué ocurrió? Que durante las 2 semanas siguientes se produjeron el doble de suicidios en las vías del tren. Lo que os decía, esta persona ha conseguido suicidarse de esta manera, me están diciendo los medios de comunicación que esto es efectivo, voy a hacer lo mismo. Y luego también ese método aumentó en los 2 años siguientes un 19%. El último que os traigo es el de Robin Williams, en agosto, en 2014, que se ahorcó, y ese método aumentó un 32% en Estados Unidos de agosto a diciembre de 2014. Ya digo, no es una relación causa-efecto, es una identificación de una persona que está sufriendo, sobre todo con una persona famosa, ¿no? Que aparentemente lo tiene todo, no es así, pero bueno, las cosas
son a veces simples, ¿no?, en esta vida y que pueden producirse en personas con ideas suicidas, ¿no?, personas vulnerables. Y ahora, a mí me preguntaba Ana, ¿no?, ¿cuándo un suicidio es noticia?, ¿no? Porque uno de los riesgos que tenemos en este país ahora que se está levantando ese tabú es que cualquier suicidio sea noticia, ¿no? Pues no. El 99% de los suicidios que se producen en este país no son noticia. ¿Por qué? Pues para que un suicidio sea noticia tiene que tener interés público, más allá de pensar sobre todo en la intimidad de la persona, de la familia, ¿no? Imaginaos, siempre, ¿no?, podemos decirle a los periodistas, vale, vas a informar este suicidio, imagínate que fuera tu padre, imagínate que fuera tu hijo, ¿lo contarías igual? ¿Darías estos detalles de se ha suicidado de esta manera, en este lugar? ¿O incluso lo ocultarías, intentarías abordarlo una perspectiva más general? En vez de se ha suicidado hoy alguien en Albacete, podemos contar que en 2020 suicidaron 36 personas en Albacete y aportar recursos de ayuda. Lo dicho, ¿cuándo un suicidio es noticia? Una que es no la más habitual, pero sí la más conocida, que es cuando una persona es famosa. Evidentemente sí. Antes de nada, bueno, todo esto lo saco de un libro de Gabriel González Ortiz, periodista del Diario de Navarra, el mejor periodista que hay sobre temas de suicidio en medios de comunicación. El libro se titula Hablemos del suicidio. En Amazon lo podéis encontrar, en cualquier librería probablemente también, así que os lo recomiendo, sobre todo para la redacción, Ana. Si quieres ir comprando, ¿no?, como regalo para la redacción, te lo recomiendo. Entonces, él se dedica también a temas judiciales, ¿no?, temas de tribunales, estudió sentencias, ¿no?, del Tribunal de Córdoba, del Tribunal Constitucional, y vio que ahí, oye, pues un suicidio tiene que ser noticia cuando tenga interés público. Una ya la hemos abordado, ¿no?, que es una persona famosa. La segunda, una problemática social. Una persona se suicida por acoso, se suicida por desahucio. Ya hemos visto que esto no es así, que siempre son varias causas, ¿verdad? Pero los medios de comunicación, evidentemente, por esa prisa, por esos tiempos, ¿no?, de los que nos hablaba antes Antonio Carmona, lo van a publicar enseguida, ¿no?, porque tienen que es el suicidio a la 1 y a las 2 sale el informativo. O hay que sacarlo antes de la competencia para que no nos quiten visitas, o hay que subirlo a Facebook, a Twitter. Un poco más de tranquilidad, ¿no? Vamos a llamar a un experto, vamos a contextualizar ese suicidio, ¿no? Vamos a abordarlo desde una perspectiva más general, ¿no?, con contexto, sin simplificar, ¿no?, que evidentemente siempre es malo, ¿no?, relacionar cualquier cosa con una sola causa. También el tercer tipo, ¿no?, es cuando un suicidio produce consecuencias públicas. Por ejemplo, cuando una persona se suicida en las vías del tren, provoca algún atasco, provoca el retraso del tren, podemos intuir, ¿no?, que puede ser noticia, ¿no?, porque al final se está centrando la noticia en el tren ha llegado tarde, ha habido un atasco de 10 kilómetros en Albacete. Entonces, está centrado, evidentemente es un suicidio, pero se centra más en las consecuencias, ese retraso, ese atasco, que en las causas, ¿no? Incluso se puede intuir, ¿no? Igual no hace falta tampoco decir que ha sido un suicidio lo que ha provocado ese retraso, ¿no? Se puede intuir, ¿no? Al final llega tarde, ya la gente sabe, ¿no?, más o menos por dónde van los tiros. Entonces, en este caso, diréis, oye, el tema del efecto contagio, pues todo va aparejado sobre todo con una connotación negativa. Una persona con ideas suicidas está sufriendo, pero no quiere provocar dolor a otros, es decir, no quiere que una persona llegue tarde a trabajar por su culpa, por un atasco, ¿no? Es decir, entonces en este caso, evidentemente, tiene una connotación negativa, distinta, por ejemplo, a la que podemos pensar con las personas famosas. También hablaba Ana, ahora si eso hay alguna pregunta más, me la recuerdas, de un intento de suicidio. Pues es triste que lo que más aparece en los medios de comunicación sea un intento de suicidio que ha sido evitado por policía, bomberos, guardia civil. Un intento de suicidio no es noticia, básicamente porque se detalla todo, ¿no?, sino cómo lo vas a contar. A veces también se incluyen fotografías de la persona, ¿no?, en ese puente, la persona rodeada del equipo de la policía, guardia civil, y sobre todo, qué interés tiene, ¿no?, qué interés público tiene, ¿no? Es decir, está muy bien, evidentemente es una labor pues
maravillosa, ¿no?, la que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero evidentemente hay que ponerse en la piel, ¿no? Si fuera el hijo del guardia civil, ¿contarías que tu hija has intentado suicidar? Pues probablemente no, ¿no? Es decir, vamos a ponernos en la piel de las personas y vamos a intentar que pues, juntos, ¿no?, pues podamos ayudar a prevenir el suicidio. Al final, para mí, la mejor vacuna, ¿no?, ahora que está muy de moda la palabra, es la comunicación, ¿no? Hablar del suicidio, no solo con esos recursos de ayuda que hemos mencionado antes, ¿no?, sino hablar, ¿no?, y que los medios de comunicación inciten, ¿no?, den esa voz de, oye, si lo estás pasando mal, puedes tomarte un café con un amigo, puedes sentarte con tu pareja a hablar, puedes salir a dar un paseo, es decir, lo que te siente a ti mejor, ¿no? Más allá de una recomendación imprescindible, por supuesto, es incluir un recurso de ayuda. En este caso, en Albacete está disponible el teléfono 967 52 3434. 967 52 3434. Básicamente, en cualquier pieza que hablemos sobre suicidio debe ir incluido este teléfono, igual que va, por supuesto, el 016, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Cuando sea el 024, bueno, ya veremos cómo acaba todo ese embrollo, pero habrá que incluirlo, ¿no? Es decir, para dar un recurso cercano, ¿no? Oye, aquí tienes un recurso de ayuda, el teléfono de la esperanza, al que puedes llamar si te encuentras mal, ¿no?, más allá de, como decía, ¿no?, de la comunicación con la familia, los amigos que siempre están ahí para apoyarnos. Muchas gracias, Guillermo, gracias. No tenemos mucho tiempo, pero si queréis hay una cosa breve. Yo sí que les quiero plantear un caso concreto porque sé que, bueno, que los compañeros también lo van a agradecer y luego si alguien quiere intervenir, para que nos deis, quien queráis, unas pinceladas, porque, por ejemplo, y además seguro que ya lo habéis estudiado, ya lo habéis tratado, ha habido casos de suicidios de menores por bullying, ¿no? Son hechos noticiosos, más allá de lo que las recomendaciones que nos dabais, yo creo que sí que, y además en una ciudad, lo decíamos antes, como Albacete, una ciudad pequeña, pues puede ser todavía un hecho que conozca todo el mundo y del que todo el mundo espera información, porque muchas veces nos ha ocurrido que no damos una información por precaución y nos la demandan y nos dicen, pero ¿por qué no estáis hablando de esto? Entonces, os pongo este ejemplo como os podría poner otros colectivos vulnerables, ¿no? En el caso, por ejemplo, de menores, ha ocurrido en otras ciudades por bullying, ¿qué recomendaciones hay para hablar de estos casos? Que, por ejemplo, leía no incluir notas de suicidio porque bueno, son además cosas muy concretas y muy íntimas, pero esas notas de suicidio en ocasiones hablan del problema. ¿Qué recomendaciones tenéis ahí? A ver, yo no conozco el caso. De nada. Estoy hablando en general, no estoy hablando de algo de aquí de Albacete, ha ocurrido en otras Ese otras chico de localidades. Albacete te puede asegurar que la causa de su suicidio no ha sido el bullying. Porque si no asumimos que es multicausal, pues otra vez estaremos cayendo en el reduccionismo periodístico e informativo. Porque si se lee que ha sido por el bullying, se va a entender que ha sido por el bullying. Con lo cual, es casi mejor no informar que informar inadecuadamente. Nosotros somos expertos en prevención del suicidio. No somos expertos en periodismo. A mí no me gusta que me digan cómo tengo que hacer mi trabajo. Probablemente a los periodistas tampoco les guste cómo tienen que hacer su trabajo. Y no hay que olvidar que los medios de comunicación, ante todo, son un negocio. Son empresas que se dedican al negocio de la comunicación. Y al servicio público. Y que ellos saben lo que tienen que... También es un negocio. Y ellos tienen sus... a un editor no le vas a decir de lo que tiene que informar, de lo que no tiene que informar. Entonces, ellos valoran qué es lo que puede dar audiencia o no. Nosotros siempre nos dicen, ¿por qué los periodistas no hablamos y los medios de comunicación del suicidio? Digo, no lo sé, porque los periodistas sois vosotros tendréis que explicaros. Pero después aparece la ballena azul, que es un fake de mucho cuidado, o el reto de Momo, y está poco menos que empapelado en las marquesinas de los autobuses. Por lo tanto, tendríamos que aclararse un poquito de qué es lo que quieren informar y qué es lo que no quieren informar. Yo no estoy diciendo que lo hagan mal. De hecho, además,
estoy con Dolors, que cada vez la información es más exquisita, más completa, mucho más efectiva en cuanto a la prevención. Pero sí que tienen contradicciones, ¿no? Y sí que esto, como en otros elementos, como otras dimensiones de la vida, como la propia sociedad, va a costar mucho. Y para eso hacemos este tipo de cosas, que son recomendaciones, que después cada periodista, que después cada medio de comunicación podrán hacer lo que ellos consideran que tienen que hacer, porque para ellos son los profesionales y son los empresarios de ese sector económico. Totalmente de acuerdo. Me gustaría añadir algo, es decir, si no tuviéramos que esperar a que haya detrás la palabra de ciberacoso, ciberbullying, ¿no?, de un chaval para hablar del acoso, pues mejor. Quiero decir que cuando yo hablo en el ámbito educativo de formación del profesorado, lo primero que pongo en marcha es campañas de tolerancia cero al acoso. Cuando queremos realmente prevenir y ser un servicio público de problemas que son sociales, nos anticipamos a las causas. Las causas primeras están en esos malestares que la sociedad crea, pero que luego no resuelve. El acoso, las violencias, la injusticia, la desigualdad, la falta de trabajo, los desahucios, son problemas que por vivir en sociedad o por la vida misma personal de cada uno se crean, pero que luego no se resuelven. Para mí, lo digo siempre al final, la mayor prevención es abordar esos malestares como algo que nos compete a todas y a todos. Y si desde el periodismo, como he reivindicado 1000 veces, se empieza a hablar de tolerancia cero con campañas de acoso, igual que se hace en el ámbito educativo, igual estamos rebajando y no necesariamente teniendo que informar que en un momento determinado había, además de otros factores, ese en una persona que se ha suicidado. Porque todo el mundo sabe, y creo que a estas alturas lo tenemos consciente, que todas las mujeres víctimas de violencia de género no se suicidan, ni todas las personas acosadas acaban en suicidio. Luego hay otros factores, como apuntaba Andoni, que están detrás de cada suicidio. El suicidio es un fenómeno multicausal y no nos podemos quedar ahí, pero sí que debemos aprender que si detrás del suicidio hay una serie de causas sociales que podemos ir previniendo, ahí está nuestro trabajo. Y luego los profesionales formados, informados y sensibilizados y con jefes decidirán qué ponen, como dice, evidentemente. Pero ante todo y sobre todo, pensemos que detrás de los suicidios y de todas esas multicausas hay las sobrevenidas en trastorno mental, que llamo yo, este término me lo he inventado yo, los trastornos mentales sobrevenidos es algo que me he inventado, pero que tiene que ver con no los trastornos mentales graves o de personalidad, sino aquellos que son consecuencia de las dificultades que tenemos vitales. Por ejemplo, un caso de violencia de género acaba generando una depresión o un trastorno por ansiedad, etcétera. La persona que se suicida, la mujer, en ese caso, por depresión, que es lo que se ve al final, ¿es un suicidio por depresión? No, es un suicidio en el que la persona que se ha suicidado, cierto, tenía depresión, pero que había toda una serie de antecedentes en violencia de género y otros personales, sociales y familiares cuya combinación han dado como resultado eso. No seamos simplistas, porque no podemos serlo. Y ante una noticia de un chaval que se ha suicidado y sufría ciberacoso, trabajemos, según mi punto de vista, el ciberacoso todos los días. Y quizá no tengamos que informar ese día del suicidio por ciberacoso. Sí, para terminar probablemente ya, pero bueno, luego tenemos más tiempo, ¿no? Ahora en el descanso, si alguna persona se quiere interesar, no hay ningún problema. ¿Cómo hacerlo? Bueno, básicamente lo que ya han comentado, ¿no? Andoni y Dolors, contexto,
declaraciones de algún especialista, de algún experto en la prevención del suicidio, una llamada, 15 minutos, cuéntame, ha ocurrido esto, vamos a contextualizarlo, siempre hay que aportar, como ya sabemos, ¿no?, ese recurso de ayuda, ese teléfono, o podemos aportar también algún factor de alerta, factor de protección. Y igual que decía antes, ¿no?, de esa frase que los periodistas han escuchado en la universidad, en la redacción y en los libros de estilo, que es informar del suicidio puede provocar un efecto contagio, vamos a intentar cambiarla, ¿no? Vamos a intentar decir, informar bien del suicidio puede salvar vidas. Bueno, yo sí que quiero reivindicar nuestra tarea y nuestro trabajo como servicio público, más allá de los intereses. No estoy entrando en polémica, pero tengo que hacerlo, Tengo que hacerlo porque además por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí y porque además está aquí enfrente toda la gente con la que nos vamos a relacionar a partir de ahora y con la que estamos poniendo las bases para hacer ese trabajo. Entonces, hay intereses en todos lados. Nuestra vocación de servicio público es lo principal, no tengan ninguna duda. Por eso estamos aquí. Y, bueno, agradecerles muchísimo a todos los que han... Se nos queda mucha tarea, se nos queda mucho trabajo pendiente, pero eso también es parte de este proceso y supongo que más adelante se podrá dar. Gracias a los que nos están viendo a través de la retransmisión de Internet o a los que luego ven esta grabación. Y nada, por ahora cerramos esta mesa redonda, pero seguro que si ahora tienen alguna duda o algo que comentarles, estarán por aquí para que puedan hacerlo y continúan las jornadas de Talita. Gracias.